Vamos a ver primero la definición de un razonamiento. Se lo define como un conjunto de proposiciones donde una, que va a ser la conclusión, se deduce de las demás. ¿Sí? Se deduce, se desprende, se obtiene de las otras, llamadas premisas. Esa es la definición formal. Pero no hay que perder de vista que el razonamiento no es ni más ni menos que un condicional. Cuando veamos el método del condicional asociado tiene mucho que ver con esto. Todo razonamiento lo podemos expresar como un condicional, donde el antecedente del mismo va a ser la conjunción de todas las premisas y el consecuente del condicional va a ser la conclusión del razonamiento. Entonces, un razonamiento podría venir escrito justamente como un condicional, a veces como esta tablita, o si no, realmente en la guía aparece esta notación: premisa 1, premisa 2, premisa 3, las que haya. Por lo tanto, la conclusión. Entonces, nosotros justamente queremos ver si esta proposición, recordemos un enunciado que puede ser verdadero o falso, queremos ver si esta proposición se va a desprender, se deduce de estas premisas. Y justamente de acuerdo a eso, uno puede decir si el razonamiento es válido o no, o inválido. Cuando hablamos de un razonamiento, de la validez no es verdadero o falso. El razonamiento es válido o inválido. El razonamiento es válido cuando de premisas verdaderas es imposible obtener una conclusión falsa. O sea, yo les pregunto, en un razonamiento válido, cuando todas las premisas sean verdaderas, sí o sí, ¿cómo va a ser la conclusión? Verdadera. Verdadero. Exacto, muy bien. O sea que también podemos pensar que cuando un razonamiento es válido, el condicional asociado siempre es verdadero, ¿no? O sea, es una tautología. Si es otra forma de definir, un razonamiento es válido cuando el condicional asociado es tautológico. Y el razonamiento va a ser inválido cuando pasa lo contrario. De premisas verdaderas puedo conseguir una conclusión falsa. El razonamiento es como una especie de promesa. Por eso uno considera que las premisas son verdaderas. Por ejemplo, nos dicen, está soleado. Si está soleado, voy al parque. No voy al parque o me quedo en casa. Por lo tanto, no sé, invento. Voy al parque y está soleado. Uno quiere ver eso. Si el razonamiento es válido, va a significar que cuando estas premisas sean verdaderas, siempre esa conclusión también va a ser verdadera. Entonces, vamos ahora a empezar a ver algunos métodos para justamente analizar la validez, ver si es válido o no. Entonces, el primer método, que es el que menos vamos a usar, ahora en breve les explico por qué, es el método directo, que vamos a partir de premisas verdaderas. Nosotros siempre vamos a trabajar con premisas verdaderas, ¿sí? Entonces, vamos a hacer a las premisas verdaderas y vamos a analizar luego el valor de la conclusión. Pero ahora vamos a ver por qué este método no es muy práctico. Veamos el siguiente caso. A ver, tenemos este razonamiento. Nos dicen P o Q, pasa P o pasa Q. P implica R, por lo tanto R. Entonces, uno necesita que las premisas sean verdaderas y luego ver qué pasa con la conclusión. Pero ahora, podría pasar esto. Por ejemplo, dijimos que la disyunción es verdadera cuando al menos una es verdadera. O sea, por ejemplo, yo podría hacer a Q verdadera y a P falsa. Es un caso, ¿no? De los tres posibles que hay. Ya con eso la primera premisa me queda verdadera, ¿no? P falsa, Q verdadera. Luego, P es falsa. Es decir, ya acá podemos asegurar el valor de verdad del condicional. Sí, sí se puede. Exacto, o sea que acá a R yo le puedo dar cualquier valor de verdad. Y ahora miren esto, ¿qué pasa si alguien dice que R es verdadero? Le va a quedar premisas verdaderas
y conclusión verdadera. Pero ¿qué les parece? ¿Con eso podemos garantizar que el razonamiento es válido? No, porque No, R puede ser verdadero o falso, que no cambie. Totalmente. O sea, por eso este método no lo vamos a usar nunca, primera y última vez. Porque yo puedo fabricar todas mis premisas verdaderas, la conclusión me puede quedar verdadera, pero quizás haya otro set de valores de verdad donde las premisas también me quedan verdaderas y la conclusión me queda con otro valor. O sea, cuando el razonamiento es válido, siempre de premisas verdaderas, siempre en todos los casos, la conclusión también me tiene que quedar verdadera. Por eso este método no es muy eficaz. Si alguien le asignaba a R verdadero, con ese conjunto de valores todavía no sabe realmente la validez. ¿Sí? O imagínense si alguien, ahora igual lo anotamos, ponía que las tres proposiciones simples eran verdaderas. Le quedaba todo verdadero. Y el razonamiento no es válido, porque de premisas verdaderas podemos obtener una conclusión falsa. Ahí sí pude analizar la validez, ¿no? O sea, premisas verdaderas, conclusión falsa, el razonamiento es inválido. Ahora, retomemos esto justamente para entender que este método no es muy efectivo. Uno dice, bueno, método directo, parto de la verdad de las premisas. Uno ve que tiene una disyunción y un condicional. Entonces uno dice, bueno, si yo hago todas verdaderas, ya todas las premisas me quedan verdaderas. O sea, uno rápidamente ya hizo todo esto verdadero. Y la conclusión le quedó verdadera. Pero cuidado, no podemos garantizar ahí que es válido, porque hay que analizar justamente otras combinaciones de valores de verdad donde también todas las premisas son verdaderas. Es decir, por eso este método no es muy conveniente. Ahora vamos a ver uno que siempre que lo usemos nos va a decir correctamente si es válido o no. ¿Hasta acá alguna pregunta? no, ninguno. Muy bien. Entonces, primera vez que vemos el método y la última. Este es el método que vamos a usar siempre para detectar la validez de los razonamientos. Pero solo lo podemos usar para razonamientos sin cuantificadores. Los que estamos viendo ahora. El método formalmente dice, arma el condicional asociado y si llega a ser tautológico, siempre verdadero, el razonamiento será válido. Entonces, a partir de esta definición, vamos a pensar en la tabla de verdad del condicional y buscar una forma que siempre nos va a decir la validez. Entonces, tenemos el mismo razonamiento. Voy a escribir el condicional asociado. Hago la conjunción de las premisas y la conclusión del razonamiento es parte del consecuente. P o Q y P implica R, las unimos con conjunción, las premisas es toda una información verdadera y queremos ver si eso desprende justamente, si eso implica la conclusión R. Entonces, cuando nosotros analizamos la tabla de verdad de un condicional, vamos a poner acá verdadero, 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 falso, falso, verdadero, falso, falso. ¿Cuándo el condicional era verdadero o cuándo es falso? Es verdadero siempre, salvo cuando el antecedente era verdadero y el consecuente era falso. Exacto, muy bien. Es decir, este es el renglón que es distinto. ¿Sí? Justamente P sucede, pero Q no. Todos los otros son verdaderos. Bien.
Entonces, teniendo en cuenta que el condicional solo es falso cuando el antecedente es verdadero y el consecuente falso, lo que vamos a usar con este método es partir no de las premisas. Porque si yo parto de las premisas, ¿qué puede pasar? Que puedo tener más de una combinación de valores de verdad donde todas sean verdaderas. Voy a partir de la conclusión falsa. Arranco acá, de la falsedad a la conclusión. ¿Sí? Porque justamente investigo el renglón más importante, el decisivo. Si se presenta ese caso, el condicional es falso, o sea, el razonamiento es inválido. Si eso no sucede, será válido el razonamiento. Entonces, y ahora, nosotros vamos a trabajar con premisas verdaderas, ¿no? Entonces, acá hay dos formas de interpretar este método. Primero comento la primera forma, que es la que usan la mayoría de los profes. Nosotros siempre en esta primera forma uno piensa con esto de, bueno, voy a trabajar con premisas verdaderas, si no, no tiene sentido. Entonces, imagínense que justamente yo partí de la conclusión falsa y puedo hacer a todas las premisas verdaderas. Ahí, ¿cómo sería el razonamiento? ¿Inválido? Exacto, porque justamente me quedaron premisas verdaderas con conclusión falsa. ¿Sí? Ahora, si yo pude hacer a todas las premisas verdaderas, pero surgió un absurdo, es decir, que yo necesité que una proposición simple tomara dos valores de verdad distintos, ahí en la práctica realmente esta situación, verdadero o falso, no va a ocurrir. Porque justamente yo la forcé, quédense con esto, yo forcé para que apareciera el verdadero o falso, pero ahí necesité justamente un absurdo. Bueno, es decir, si sucede eso del absurdo, ahora en un ratito va a pasar, el razonamiento va a ser válido, porque realmente es imposible que suceda esto. Pero a ver, vamos a empezar a llevarlo a la práctica. Parto de conclusión falsa. Y ahora, esto que estuvimos trabajando en otros ejercicios, ¿se acuerdan el primer ejercicio que hicimos, que ya era de examen? Teníamos una proposición así verdadera y no teníamos todavía información. Entonces esto no me determinaba un único caso. Entonces, como no hay un orden, porque nosotros sabemos que el i conmuta, voy a ir a la segunda premisa, donde yo sé que r es falso. A ver si eso me obliga a que p tome un valor específico. Como r... Ah, perdón, acá puse cualquier cosa. R falso, ¿no? R falso. Ahí está. Bueno, a ver. Como R es falso, recuerden que toda premisa tiene que ser verdadera. ¿Cuál tiene que ser el valor de P? Falso. 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 Exacto. Voy a esta premisa, el O. P es falso. ¿Cuál es el valor de Q sí o sí? Verdadero. Exacto. Partí de la falsedad a la conclusión y pude hacer a todas las premisas verdaderas sin ninguna contradicción o absurdo. Es decir, que realmente, si en la práctica, esto puede pasar. O sea que el razonamiento es inválido. ¿Sí? De premisas verdaderas pudimos obtener una conclusión falsa. Y ya con eso, listo. Termina el ejercicio. Entonces, de acá alguna pregunta, yo cada tanto reviso el chat. Una pregunta, o sea, supongo que lo veremos después, pero si nos da un razonamiento inválido, o sea, ¿hay que demostrar después por qué es inválido o simplemente con decir que es inválido ya está? No, con esto justamente ya queda justificado porque acá mostramos premisas verdaderas con conclusión falsa. ¿Sí? Ah, ok, Lo gracias. que a veces vamos a tener que, en los razonamientos válidos, a veces sí o sí ustedes tienen que justificarlos, demostrarlos con las reglas de inferencia, lo que se llama el método demostrativo, ¿sí? Porque es más prolijo, más Claro. ordenado. Entonces, bueno, si hay uno todavía no sabe si es válido o no, puede usar este método
Y si nos hubiera dado válido, sí, ahí en el examen van a tener que usar las reglas de inferencia. Después vamos a charlar de Ok. eso, ¿sí? ¿Qué pasa cuando me dan un razonamiento y no me dicen si es válido o no? Después vemos eso, porque sí, si es válido, ahí habría que demostrarlo por regla de inferencia porque lo suelen pedir. Entonces, vamos a ver ahora qué pasa con uno válido. Vamos a tomar este de acá. Tenemos otro razonamiento. A ver, P y Q, recuerden que estos son verdades. Después le vamos, cuando explique la regla de inferencia, le vamos a dar un contexto. No sé, está soleado, voy al parque, ¿sí? P implica R, o sea, si pasa P tiene que pasar R. Por lo tanto, R o no Q. Lo mismo. Queremos analizar la validez. Bueno, armamos el condicional. Tenemos nuevamente dos premisas, ¿no? Y acá la conclusión. Entonces, partimos de la conclusión falsa. ¿Cuál tiene que ser el valor de R y cuál tiene que ser el valor de Q? Ambas falsas. Falso y verdadero. Claro, sí, Las dos falsas. estas dos son falsas, perfecto, por lo tanto Q verdadera. ¿Hasta ahí vamos bien? R falsa Sí, sí. y Q verdadera. Bien, luego queremos que las premisas sean verdaderas. Entonces, tengo el I. ¿Sí? Nos dijeron, por ejemplo, está soleado y voy al parque. Ambas ocurren. P es verdadera y Q es verdadera. Bueno, igual eso ya lo sabíamos, ¿no? Que Q era verdadera. Pero acá descubrimos el valor de P. Después, venimos acá. P sabemos que es verdadera. Y ahora hay dos formas de analizar esto, ¿sí? Lo importante es que entiendan justamente cómo funciona el razonamiento. Una forma, que es la que usan la mayoría de los profes, es la siguiente. Cuando van a asignar un valor a la última proposición, nos olvidamos de los datos que ya teníamos. ¿Sí? Repito esta idea que yo necesito justamente forzar a esta premisa para que sea verdadera. Entonces yo digo, bueno, R tiene que ser verdadera, ¿no? Porque si el antecedente es verdadero, el consecuente también. ¿Sí? ¿Hasta ahí vamos bien con eso? Sí. Sí. Recordemos que nosotros partimos de analizar el caso específico de la tabla. Premisas verdaderas y conclusión falsa. La única forma de que el condicional sea verdadero. Entonces, ¿cuál es la interpretación de esto? Si pudimos lograr antecedente verdadero y conclusión falsa. Pero la única forma de lograr eso es justamente que una proposición, asignándole a una proposición dos valores distintos. O sea que en la práctica realmente esto no va a suceder. ¿Sí? ¿Ven que acá hay un absurdo? Sí. Nosotros Sí. suponemos que el condicional es falso. Suponemos que el condicional principal, este de acá, es falso. Y vemos que para que sea falso se genera un absurdo. Es decir, que cuando las premisas sean verdaderas, la conclusión va a ser verdadera. ¿Sí? O si no, la otra forma de analizarlo, pero yo acá tomé más la genérica de la cátedra, la otra forma es, acá vieron la última asignación, no me olvido de los datos que sabía. Y digo, no, mirá, R falso. O sea, Juan, cuando vos partís de la conclusión falsa y tratás de hacer a todas las premisas verdaderas, eso no es posible, porque esta nos hubiera quedado falsa. Y concluimos lo mismo, que este razonamiento es válido, ¿sí? Porque si la conclusión es falsa, alguna premisa también va a ser falsa. O sea, esto no puede quedar verdadero. Es decir,
este caso, el peligroso, no sucede. O sea, cuando se genera el absurdo, el razonamiento es válido. Recuerden eso, porque nosotros partimos de suponer que el condicional era falso. Es muy importante entender esto, porque a veces lo del absurdo uno lo llama contradicción, porque esto también es una contradicción. Pero el tema es que la contradicción está asociada con ¿qué? Con el falso. Entonces muchas veces uno dice, ok, se genera una contradicción, el razonamiento es inválido. Eso no es correcto, ¿sí? Por eso tenemos que pensarlo, ahí les planteé como distintas formas, ¿sí? Entonces, eh, ¿de acá alguna pregunta? Sí, yo me refería, claro, o sea, si R es verdadero y falso, o sea, ahí sí es contingencia, correcto. Yo me refería que a veces esto uno lo llama contradicción, no es como justamente dos cosas cuando uno habla en simultáneo, entonces quizás uno lo asocia a lo inválido y ahí estaría el problema. Entonces, este método siempre nos va a dar la validez. De acá, algo que me quieran preguntar. No, no. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, cuando el razonamiento es válido, vamos a tener que demostrarlo por las reglas de inferencia. ¿Sí? Porque muchas veces es parte del enunciado o porque también después vamos a ver que cuando el razonamiento tenga cuantificadores, no podemos usar este método. ¿Sí? Después igual les explico el motivo de eso. Entonces, vamos a ver ahora las reglas de inferencia. ¿Qué pasa si le doy un valor verdadero a la conclusión? Bueno, lo que pasa es que si la conclusión es verdadera, estaríamos en el renglón 1 y 3, o sea, el condicional es verdadero, pero justamente vos no analizás todos los casos, ¿sí? Por eso uno no parte de la conclusión verdadera, no nos da información directa. Después lo vamos a relacionar con algo que se llama condición necesaria y suficiente. Sí, pero eso lo voy a dar más adelante. Por eso uno no parte de la conclusión verdadera, porque cuando Q es verdadera y el condicional es verdadero, P puede ser verdadero o falso. ¿Sí? No me da un caso preciso. ¿Sí? Bueno, vamos a ver las reglas de inferencia. Las reglas de inferencia son pequeños razonamientos válidos para probar la validez de otros razonamientos. ¿Sí? Son razonamientos muy elementales. Sí, son bastante intuitivos. Ahora vamos a pensarlo con ejemplos. Esto, por favor, no hay que estudiarlo de memoria. Sí, es como algo muy grave porque justamente viene de inferencia, inferir, que es deducir. Después hay otros que a veces ustedes preguntan o están en internet, pero no son intuitivos. Por eso la cátedra no los da, más allá de que otro profe sí. El dilema constructivo, creo que es uno. Ya esos son un poco más complejos. A ver, es un pequeño razonamiento que es válido. Por ejemplo, tenemos P implica Q, recordemos que son promesas. ¿Sí? Si pasa P, pasa Q. Por ejemplo, si está soleado, voy al parque. Y acá, por ejemplo, no sé, mañana nos levantamos y vemos que está soleado. ¿Qué les parece? ¿Qué se va a desprender de acá? Q. Claro, si está soleado, voy al parque. Está soleado, voy al parque. Q. Bueno, después esto tiene un nombre que, como les dije, no hay problema. Modus ponens. Después, si está soleado, lo mismo. Si está soleado, voy al parque, Q, y nos dice, no, mira, no fuiste, o a alguien le decimos, no fuiste al parque. Entonces, a ver qué podemos deducir de acá. No ve. Claro, porque justamente P implica Q. Si pasa P, tiene que pasar Q. Si Q no sucedió, P tampoco. Modus tollens. Después,
Ven que justamente esto no hay que estudiarlo de memoria. Además, a veces surgen algunas preguntas, ¿sí? Quizás porque no están en la guía como reglas de inferencia u otras cosas y lo tenemos que pensar con ejemplos. Recordar que las premisas son verdaderas y que, bueno, como acá son razonamientos válidos de premisas verdaderas, la conclusión también nos va a quedar verdadera. ¿Sí? Bueno, después tenemos, por ejemplo, me gusta discreta o no sé, me gusta física, no me gusta física, deducimos P, ¿no? Ahí tenemos otra, silogismo disyuntivo. Vamos a aclarar esto que me lo preguntan siempre. Yo no me acuerdo ustedes cómo lo tienen, me parece que lo tienen así, hoy lo escribí al revés. Y a mí a veces me preguntan, Juan, ¿tengo que conmutar para tener exactamente esto? Más allá de que puede depender de cada profe, no va a hacer falta, ¿sí? Porque es lo que yo le decía antes, que es como que nosotros ya tenemos en cuenta, bien sabido, que el O y el I conmutan, ¿sí? Entonces, quizás para la asociativa sí, encerramos con paréntesis para mostrar bien que todo ese choclo está jugando el rol de P. Pero acá en este caso, para mí, tener que conmutar sí o sí es algo que para mí es como innecesario. Por las dudas pueden preguntarle al profe, pero justamente es entender el concepto de esto, ¿sí? Entonces, esto también tiene la estructura del silogismo disyuntivo. Cuando yo tengo un O y tengo alguna de las dos negadas, es decir, que ese hecho no ocurre, necesariamente va a pasar el otro, ¿sí? Entonces, siguiente regla. P implica R o Q. Hoy no sé por qué le estoy cambiando el orden a todo. Q implica R. ¿Qué otro condicional podemos desprender? P implica R. Exacto. Una especie como de atajo. Silogismo hipotético. ¿Hasta acá alguna pregunta? A ver. Sí, le pueden preguntar, yo siempre pienso en él, pero igual él a veces se saltea algunos pasitos. Después ya vamos a charlar de otra cosa. ¿Sí? Entonces, parece muy así, pero a veces se saltea algunas cosas. Después vamos a ver algo que no vamos a declarar nosotros las premisas, para arrancar más rápido. Sí, después vamos a ver que se relaciona con un concepto de la unidad 4, la transitividad. Así es. Entonces, bueno, otra regla que tenemos. Pasa P, pasa Q, pero las premisas son verdades. Entonces P y Q también es verdadero. Ley de combinación. Después, y tenemos dos más que yo en la primera clase, ¿se acuerdan? Les dije. Aparecen como leyes lógicas, porque justamente recordemos que al ser razonamientos válidos, el condicional asociado es tautología o ley lógica. ¿Sí? Pero nosotros las vamos a usar casi siempre como reglas de inferencia. ¿Sí? Son muy importantes. Entonces, después cuando armen el resumen, yo les recomiendo juntar estas 7. Entonces, ¿cuáles son las dos que faltan? La ley de simplificación. Es una premisa P y Q, es una verdad. ¿Sí? Por lo tanto, P y por lo tanto Q. ¿Sí? ¿Se entiende? La idea es como que nos dicen, está soleado y voy al parque. Ok, pude deducir algo, está soleado. Y nos van a decir chocolate por la noticia. ¿Sí? Esa es la idea, ley de simplificación. Y la última, que les digo que es la que más se olvidan, cuidado con esto, que no aparece tanto en los ejercicios de examen, en los razonamientos válidos, pero si nos olvidamos estamos al horno. Es la ley de adición. Lo importante es justamente entender el concepto, porque de última, si no tengo el nombre, bueno, no justifiqué ese paso, pero pude hacer la demostración. La ley de adición es, cuando vos tenés una premisa o cualquier verdad, podés agregarle cualquier cosa. No necesariamente tiene que ser una premisa o algo que se haya desprendido. ¿Sí? Es esta idea. ¿Sí? ¿Se entiende? Por ejemplo, es como que uno dice, no sé, me gusta discreta o, no sé, soy el hijo de Messi. Ley de adición. Cuidado porque si nos olvidamos esta regla, muchas veces no podemos terminar algún razonamiento válido o alguna demostración de conjuntos.
Estas son las 7 reglas de inferencia que vamos a usar junto a toda equivalencia lógica. En los razonamientos válidos también podemos usar las leyes lógicas que sabemos y bueno, algunas que también son leyes lógicas pero no están en la tabla explícitamente como contrarrecíproco, contradicción, etcétera. ¿Sí? ¿De acá alguna pregunta? A ver, acá hay algunas preguntas. Sí, aunque estén negadas, justamente esos hechos que no ocurren son verdades. Vamos a hacer algún ejemplo. Por ejemplo, si yo tengo, ahora después vamos a ver que justamente uno puede usar todo esto en cada uno de estos pasos del método. Ahora les voy a aclarar que siempre lo que pongamos acá en esta lista son proposiciones verdaderas. Entonces, por ejemplo, si yo sé que es verdad no P y que Q implica R, por algún motivo, sí, es raro hacer esto, pero podríamos usar la ley de combinación y juntar estas dos. Sí, que así no hay problema. Claro, ahí vamos a ver eso, cómo lo desarrollamos. ¿Sí? Método demostrativo. Solo se usa en razonamientos válidos. Vamos a aclarar eso. En todo examen van a tener que usar este método al menos una vez. ¿Sí? Y bueno, vamos a partir de las premisas que son verdades y justamente vamos a aplicar reglas de inferencia, o sea, razonamientos válidos y cualquier tipo de equivalencia. Es decir, que todo lo que se vaya desprendiendo, obteniendo a partir de las premisas que son verdades, también van a ser otras verdades. ¿Sí? Son las cosas que justamente vamos deduciendo. Entonces, si nosotros partimos de las premisas y llegamos a la conclusión, el razonamiento justamente va a ser válido. Acá aclaran, ¿qué puede ir en la lista? Una premisa, una equivalencia o algo que obtenemos, es decir, cualquier cosa que sea verdadera. Y ahora vamos a aclarar algunas cosas. Una premisa la puedo usar más de una vez. No hace falta usar todas las premisas, ¿no? Porque imagínense esto, nos dan 3 premisas, o sea, 3 verdades. Y yo pude llegar a la conclusión solo usando la 1 y la 2. Listo, el razonamiento también va a ser válido. Es como que hubo información de más. ¿Sí? Bueno, vamos a empezar a probar estos razonamientos. Vamos a probar usando reglas de inferencia, ¿sí? Que este razonamiento es válido. Entonces, por primera vez yo lo voy a hacer bien completo, que justamente muchos profes se saltean esos pasos, ¿sí? Vamos acá, es como declarar las premisas. Tengo esta premisa y tengo esta otra. Y como yo ya sé que este razonamiento es válido, porque me dicen demuestre, bueno, voy a empezar a usar reglas de inferencia, leyes lógicas, y tengo que fabricarme R y Q. Por las dudas, si quieren, saquen un screen, por si no lo tienen a mano, especialmente para aquellos que todavía no tuvieron esto en clase, porque lo ven esta semana o la próxima, pero recuerden pensarlo con los ejemplos, ¿sí? P implica Q. Si Q no pasa, P tampoco. ¿Sí? Entonces, bueno, tenemos que llegar a R y Q. A ver, ¿por dónde podríamos arrancar? Puedo usar ley de simplificación en la premisa 1 y Muy bien. desprender P y Q. Claro, yo generalmente lo que hago es, ya la aplico 2 veces. Quizás alguna de estas dos, P o Q, no la usemos, pero no hay problema. Si ustedes acá ponen algo que es verdad y luego no lo usan. Entonces yo prefiero esto, ¿no? Para que quede más ordenado, ya me olvido de la 1. Y me quedo con P y con Q. Ven que ahí usamos una premisa más de una vez. ¿Qué más? ¿Te puedes quedar con R ahora? Muy bien, porque nos dijeron P implica R y yo sé que P ocurre. Entonces R también. Modus ponens.
Ah, bueno, acá ponemos que se desprende la regla o equivalencia y acá las proposiciones que intervinieron. En este caso, 2 y 3, 3 y 2. No hay problema porque dijimos que justamente el i conmuta. Bien, ¿qué más? Ley Ley de de combinación. combinación. Claro, perfecto. Q es verdadero, R es verdadero. R y Q también. Llegué a la conclusión. Probamos que el razonamiento es válido. ¿Sí? ¿Alguna pregunta con esto? Aprovechen que vamos a ir haciendo ejercicios más complicados y otros de examen. Entonces, A mí no me quedó muy claro el 5 de MP con 2 y 3. bueno, hay distintas formas de entenderlo. Una formalmente sería así, mirá. Vamos a poner esto acá. Bien. Acá como tengo solo dos proposiciones, sí podría usar el método directo, porque van a ver que hay una sola forma de que todas las premisas sean verdaderas. Vamos a chequear eso. Paren que acá voy a poner la R. Bien, entonces, P es premisa, o sea, es verdadera, ¿no? Y luego, esto es una premisa, o sea, este condicional es verdadero. P es verdadero. Es decir, R puede tomar distintos valores o el valor está determinado. Teniendo, Solo puede ser verdadero. claro, porque el condicional es verdadero, ¿no? Si R fuera falso, me queda verdadero entonces falso, que es justo la única forma donde el condicional sea falso. Entonces, R tiene que ser verdadero. Ahí el método directo sí es como más eficaz porque hay una única forma de hacer a las premisas verdaderas. ¿Sí? Entonces, bueno, única forma de lograr premisas verdaderas y la conclusión también me queda verdadera. ¿Sí? Por eso justamente es un razonamiento válido. Esa es una forma de entender por qué uno puede desprender R. Pero creo que con ejemplos queda más claro, ¿no? ¿Sí? Si voy al, por ejemplo, esto es, no sé, si voy al parque, voy a andar en bici. Voy al parque. Entonces tengo que ir a andar en bici. ¿Sí? Y así con cada una. ¿Se entiende entonces esa regla? Sí, sí, se entendió. Gracias. No, de nada. A ver, acá me preguntan, bueno, ¿qué tal Diego? ¿Cómo estás? Claro, hay que llegar a la conclusión. No, o sea, si vos ya sabés que el razonamiento es válido, ya sea porque te lo dice el enunciado, o te querés arriesgar, o el profe te tomó dos y uno ya te dio inválido y te querés arriesgar que el otro es válido, ya puedes usar este método. Si a vos te dan un razonamiento que tiene más información, o no te das cuenta si es válido o no, claro, primero puedes usar mejor el del condicional asociado. El método del condicional asociado es como un detector de la validez. Yo lo aplico y siempre que lo usé bien, ya me tiene que dar la validez. Si es inválido, buenísimo, terminó el ejercicio. Y si es válido, ok, lo tengo que probar por reglas de inferencia. Uno podría pensar, lo hice medio al cohete, perdí tiempo. No, porque en realidad te asegura que ahora estás encarando una proposición verdadera. ¿Sí? Después vamos a charlar más de eso en los razonamientos categóricos. Porque a veces pasa, che, no estoy llegando a la conclusión. ¿Será inválido o será que me está faltando alguna regla de inferencia? ¿Sí? Entonces, bien. Bueno, vamos a hacer otro. A ver. Podría. Yo acá había preparado alguno. A ver, ¿dónde está? ¿Se acuerdan que este es válido? Sí, vamos a probarlo. Aprovechando justamente que ya sabemos que es válido, vamos a demostrarlo. Muy bien. Bueno, a partir de ahora yo voy a hacer esto. Lo hacen muchos profes. Uno, dos. Y arrancamos a aplicar
Justamente, ¿qué se desprende? ¿Sí? Tenemos que llegar a R o no Q. Bueno, a ver. Bueno, el inicio es muy parecido, ¿no? Ley de simplificación. ¿Qué más podemos hacer? Condicional en 2. Bueno, no hace O podés poner falta, R, si no. claro, pero vamos a hacer eso, porque por un lado, si no, el ejercicio es muy parecido a este. Y también porque esto sucede mucho. Claro, porque vieron que cuando uno está haciendo ejercicio de simplificar, generalmente, además yo se los dije, en los de simplificar, todo condicional casi siempre hay que pasarlo a, a disyunción, ¿no? Entonces, claro, muchas veces pasa que uno viene en esa idea y dice, bueno, no POR. Y no hay problema, porque justamente es una equivalencia. Entonces, vean lo siguiente. Si yo no aplico la equivalencia, o sea, no hace falta, entre P y la premisa 2, obtengo R por modus ponens. Ahora, si yo escribo esto como un O, obtengo R entre también 3 y 5, pero no con modus ponens. ¿Con cuál regla de inferencia? Silogismo disyuntivo. Claro, es otra forma de llegar. ¿Sí? Yo a veces digo que es como que estos tres están disfrazados. ¿Sí? Porque justamente esto, por ejemplo, es no P o Q. Entonces ven que cuando hago la equivalencia, el condicional es un silogismo disyuntivo. ¿A qué voy con esto? Porque en un ejercicio pasa, por eso suele costar más. Imagínense que estos tres, ustedes solo tienen uno en el resumen, podrían hacer cualquier razonamiento. ¿Sí? Porque estos tres están disfrazados. Ahora, este de acá no está expresado de otra forma como estos tres. Para algunos ejercicios, después vamos a hacer alguno, si nos olvidamos de esta regla de inferencia o del contrarrecíproco, porque hay que usarla para acomodar los condicionales, no vamos a poder llegar a la conclusión. ¿Sí? Simplemente eso. Es como que estos tres son similares. Entonces no se olviden de este y tampoco de estos. Bueno, pero volvamos acá al ejercicio. Tenemos R. Hay que llegar a la conclusión de forma exacta. ¿Qué podemos hacer? ¿Alguna idea? No Q y R. Eh, Perdón, Q y R, no, no sé, la otra no existe. Vos me habías dicho Q. No, igual no se llega a nada, no. No dije nada. Muy bien, Alejandro, perfecto. Ley de adición. Ven que cuesta un poco más esa regla. Pasa todos los años, por eso, sí, se los dije así con mucho énfasis. ¿Sí? Podemos agregar justamente cualquier verdad. ¿Sí? No, no hay problema. R era verdadero. O sea, aunque esto sea falso, sigue siendo verdadero. ¿Sacó el ejemplo? Me gusta discreta o soy el hijo de Messi. Ley de adición. Ahora, ¿qué pasa si no olvidamos esta regla? No podemos hacer la demostración. ¿Sí? Muy importante eso, a tenerla en cuenta. Y acá sobre 6. Ahora sí, probamos que el razonamiento es válido. Por lo tanto, a ver, hubiera sido un poquito más tramposo, pero bueno, yo también quiero que veamos los casos más complicados. Si, imagínense que yo acá hago la equivalencia al condicional. Hasta el 6 llegamos bien, ¿no? Sí, o sea, es como es más mecánico, ¿no? Imagínense que uno dice, uy, tengo que llegar a esta conclusión. Y ahí uno podría decir, no, me parece entonces que el razonamiento es inválido. Pero usa el método del condicional asociado, que es un detector, y le dice no es válido. Ok, entonces no estoy llegando, me falta algo.
Bueno, ahí lo que pueden hacer es justamente escribir la conclusión de otra forma. Ah, no R entonces no Q es esto. Y ahí como uno verlo de adición. Pero en general esos no se suelen tomar. ¿Sí? Entonces, ¿de acá alguna pregunta? Ahora lo que vamos a hacer es empezar a simbolizarlos. Muy bien. Bueno, sí, alguno para practicar. Y vamos a hacer este. ¿Sí? Este es de final. Tenemos que analizar la validez. Entonces, vamos primero juntos ver si es válido o no. ¿Sí? Armamos el condicional asociado. Acá, ¿cuántas premisas tenemos? 3. 3. Claro. Queremos ver si cuando todo esto ocurre, todas estas promesas, necesariamente es verdadero esto. Bueno, entonces, viendo que quizás todas las premisas son verdaderas de distintas combinaciones, atacamos directamente a la conclusión partiendo de la conclusión falsa. Y queremos que las premisas sean verdaderas. Y bueno, vemos, a ver, ¿cómo tiene que ser P? Verdadero. Claro. Y ahora buscamos alguna que ya me dé información, porque si yo arranco con la primera, P es verdadero, pero verdadero y Q no me da verdadero. Entonces, justamente, ven que solo teniendo que P es verdadero, la primera puede ser verdadera de varias formas. Entonces, busco otra. La segunda tampoco me sirve, porque me dicen no R o T, pero yo no sé ninguna. Ah, pero acá tengo un I. Entonces, Q es verdadera y no T también es verdadera. Q es verdadera y T es falsa. Sí, acá uno justamente va usando, va teniendo en cuenta las tablas de verdad. Por eso, justamente los primeros ejercicios que habíamos hecho eran esos para ir jugando a esto. ¿Se acuerdan? Ir asignando valores. Entonces, ¿qué más? T es falso. Entonces, no R, ¿cómo tiene que ser? Verdadero. Claro, entonces vamos a poner no R es verdadero, R es falso. ¿Sí? Y vamos a la primera. Y bueno, ahora depende cómo lo analiza uno. Puede arrancar por el antecedente, por el consecuente. Este método es más informal. Por eso el demostrativo ven que es súper ordenado, justificado. Por eso realmente los profes piden ese. Porque quizás cuando uno dice, ok, hice así el ejercicio, ven que en realidad es como que uno lo hace al revés. Y parecía que uno lo hace izquierda a derecho. Sí, por eso realmente les piden el método demostrativo. Pero bueno, este método más informal siempre nos va a dar la validez. Esa es la gran ventaja. Arranquemos por el antecedente, sí, que es más, está formado por más cosas. El antecedente, ¿qué valor va a tener? Las dos verdaderas. Muy bien. Sí, porque P y Q son verdaderos, ¿no? Entonces acá lo hacemos como lo hacen la mayoría de los profes, me olvido, ¿no? O sea, me olvido que hay información, porque a mí me dicen, che, mira, las premisas tienen que ser verdaderas para que tenga sentido, ¿no? Cuando uno lo pasa a palabras. Entonces, para que el condicional sea verdadero, ¿cómo tiene que ser R? Verdadero. Verdadero. Claro. Entonces, partimos de la suposición que este condicional era falso. Pero ahora vemos que se presenta el absurdo. Se genera un absurdo, o sea que el condicional
nunca va a ser falso. Siempre es verdadero. ¿Es un razonamiento válido? Sí. Sí. Y ahora, en la gran mayoría de los casos, siempre hay que leer bien el enunciado o ver qué le dicen los profes en clase, vamos a tener que probarlo por reglas de inferencia. Pero bueno, esto de acá me sirve porque ahora yo ya sé que tengo que demostrar esto. Entonces, si yo no llego a no P, es porque me está faltando algún paso. Porque lo peor que les puede pasar es el loop. Esto de me tiro la pileta sin ver agua, sin ver si hay agua y empiezo a demostrarlo. No llego a la conclusión y uno empieza a decir, ok, no llego a la conclusión porque no es válido o porque no me estoy dando cuenta de alguna regla. Siempre nos conviene esto. Eso después cada uno lo ve con la práctica. Este razonamiento tiene varias premisas. Acá es un condicional donde el antecedente está compuesto. Quizás un razonamiento más simple uno podría tratar de llegar a la conclusión mentalmente o verlo con ejemplos o leyendo, ¿no? Pero eso también depende de la práctica. Bueno, vamos a probarlo por las reglas. A ver, ¿se animan a hacerlo ustedes? O sea, no es muy complicado, ¿sí? Es un poquito más difícil de los que estuvimos haciendo. Pero yo les recomiendo eso, ¿sí? Para ir practicando. Si quieren, a las 16 hacemos la puesta en común. ¿Sí? Recuerden, hay 3 premisas. Las reglas de inferencia, las leyes lógicas también, por si necesitan alguna equivalencia. Y bueno, tenemos que llegar a no P. ¿Sí? Bueno, entonces en un ratito corregimos. Yo mientras aprovecho voy a buscar otra cosa. Sí, primero, cosas a tener en cuenta. Me hiciste acordar porque quería comentar esto. Por ejemplo, si nosotros tenemos P o Q, no podemos quedarnos con P. Porque acá, ¿qué podría pasar? Que P sea falsa y que Q sea verdadera. Ven que este razonamiento ahí justifica que es inválido. Sí, o sea, esto vamos a poner no es ley de simplificación. Uno saca cuando hay un I, luego agregan con el I verdades o con el O agregan cualquier cosa. Cuando tiene una premisa, con el O pueden agregar lo que necesiten. Después, otro que se toma mucho, que a veces lo toman en los parciales con cuantificadores, pero muchos lo hacen mal. Entonces vamos a verlo. Es con cuantificadores, ¿sí? Pero, ¿qué les parece? ¿Este de acá es válido este razonamiento? No, no. Claro. Porque cuando el antecedente es falso, ¿cómo era el condicional? Siempre verdadero. Exacto. ¿Sí? O sea, yo puedo hacer a esto falso, a estos verdaderos, y justamente es inválido este razonamiento. Otro después, P implica Q, no P. Acá lo mismo, no puedo garantizar no Q. Cuidado con esto, porque muchas veces se toman así, solo esas dos premisas, le agregan cuantificadores, pero es tener en claro estas ideas. ¿Sí? Entonces, con eso tenemos que tener cuidado. Después estoy pensando alguno más. No, después, bueno, no pueden usar recíproco, no pueden usar contrario porque no son equivalencias, ¿no? Sí podrían usar contrarrecíproco. Bueno, entonces, volvemos al ejercicio. Ah, acá esto creo que no lo respondí. Sí, lo mejor es eso. Si vos no estás seguro de la validez, usás el método del condicional asociado. Si es válido, demostrás por regla de inferencia. Así es. Siempre y cuando el razonamiento no tenga cuantificadores, podemos hacer eso. Después, cuando haya cuantificadores, un poquito más complicado, después les voy a dar un truco para tener una idea de la validez. Bueno, vamos a probar este de acá. Por ejemplo, tengo un I
Más allá de que no tengamos que usar las dos, ¿les parece? Nos quedamos con no T y con Q. Sí, yo arrancaría por acá. Es como que ya tengo más información. Puedo usar la 1, la 2, la 4 y la 5. Ya tengo 4 proposiciones para usar. Eso por un lado. Después, a ver, ¿qué podemos aplicar? Yo hice silogismo disyuntivo. Muy bien. ¿Qué nos queda? Entre 2 y 4. 9 mega. Muy bien. Porque teníamos, es verdad que ocurre T o no R. Pero T no ocurre. Entonces la otra que me dijeron, no R. Excelente. Tenemos entre 4 y 2, ¿no? Sí. Entonces, eso por un lado, ¿sí? Y ahora quizás viene lo que es un poco más complicado. A ver. Condicional del 1. Es una forma, no hace falta, pero vamos a hacer dos caminos, más de una forma. A ver, arrancamos por esa. Hacemos no, P y Q o R. Tenemos condicional. Después analizamos otras maneras. De ahí ley de ¿Puedo hacer una Morgan. pregunta? Sí, obvio. Cuando haces el silogismo disyuntivo, ¿no te quedaría no R? ¿Por qué queda no R solamente? No, porque lo que pasa acá es que esta está jugando la que antes llamamos P, por ejemplo. Sí, o sea, nosotros tenemos no R o T. Y tenemos T negada. ¿Sí? La que acá suelta está negada. ¿Sí? Es como la opuesta, es la que se cancela, por así decirlo. Es como que nos dicen, Ah, ya entendí. ¿sí? Por ejemplo, alguien nos dice, no me gusta el Roquefort o me gusta el tomate. Y después nos dicen, no, el tomate no me gusta. Es verdad que no te gusta el Roquefort, ¿sí? Ah, listo, listo. Perfecto, gracias. De nada. Entonces, acá me habían dicho de Morgan o si no, porque hay varias formas. A ver. Silogismo Sí, disyuntivo, yo ¿sabes? hice de Morgan, pero. Claro, pueden hacer de Morgan y después disyuntivo o... Sí, creo que se va a entender mejor si primero hacemos disyuntivo para ya quedarme con esto. Pero también pueden hacer primero de Morgan, por supuesto. No, no hay problema con eso. Silogismo disyuntivo entre 6 y 7. Ah, bueno, acá se me ocurrió algo que podría pasar. Acá tengo el i, pero está negado. No puedo aplicar simplificación, ¿no? Porque además el operador principal de esto, cuando lo vemos así, es la negación. Y cuando lo veo como una equivalencia, el operador principal es el o, ¿no? Porque ¿cómo nos queda por De Morgan? No P o no Q. Exacto. Ven que no podíamos simplificar y quedarnos solo con P o solo con Q. Acá De Morgan. Ahí recién usamos, bueno, ya en 7 también, una equivalencia, una ley lógica. ¿Alguna duda antes del último paso? A ver, acá en el chat no hay nada. Ok. ¿Qué más? Y silogismo disyuntivo con el 9 y 5. Muy bien. Teníamos Q y acá tenemos no P o no Q. Ven que Q es la opuesta a esta, entonces me quedo con la otra. ¿Sí? Y ahí probamos que es válido. Bueno, vamos a hacerlo de otra forma. En general, muchas veces el condicional que antes lo usábamos sí o sí ya no es necesario. A menos que tengamos que usar sí o sí un silogismo hipotético donde necesitamos tener sí o sí justamente dos condicionales. Entonces, esto era una forma, pero también lo que podíamos hacer con no R y 1 es modus tollens. P y Q, ambas a la vez, implican R. O sea que si R no sucede, no puede pasar P y Q. ¿Por qué? Porque P y Q implicaba R. Y ahí ya volvemos acá. Si hacíamos un paso menos. ¿Sí? Pero bueno, hay más de una forma, por supuesto. Finalmente,
el razonamiento es válido. Muy bien, hicimos uno de final. ¿Alguna pregunta? Sí, venimos bien. Vamos con otro entonces y después le agregamos los cuantificadores. Dale. A ver. Vamos a hacer este. Creo que sí, el de arriba era un poco más sencillo. A ver. Bueno, el enunciado es el mismo, tenemos que analizar la validez y si es válido, probar por método demostrativo. Bueno, acá lo que tenemos que hacer es simbolizar. Si el diccionario va a estar formado por proposiciones simples. O sea, acá tengo una premisa. ¿Sí? Pero justamente yo tengo que definir las proposiciones simples, luego usarlas con los operadores para armar las proposiciones compuestas que van a estar representando las distintas premisas. Acá nos conviene, es recomendable, ¿sí?, usar la expresividad. Después van a ver que en la materia de programación de segundo, paradigmas, siempre les van a insistir con la expresividad. Todo lo contrario a C, ¿no? Que un número lo llamamos X en vez de llamar a esa variable número. Entonces ya está bueno, ¿sí?, ir teniendo en cuenta eso. Entonces en vez de poner P, podría poner, no sé, S o C. ¿Sí? Entonces, a ver las otras. Vamos a poner S. ¿Cómo definimos la primera proposición? Tiene que ser una proposición simple. ¿Salgo de casa? Claro, muy bien. Salgo de mi casa, sí. Con eso no va a haber problema. A veces lo mismo la conjugación del verbo, en presente, en futuro. Lo importante, en esto se fijan mucho los profes, tiene que estar definido correctamente. Es decir, chequear que esto tenga un valor de verdad. Sí, después vamos a ver otros ejercicios, por ejemplo, que dice, no sé, para aprobar el examen, bla, bla, bla. Y pasa mucho, es un error frecuente. No sé, aprobar el examen. Y eso ya está mal. ¿Sí? Y van a perder puntaje. Entonces es muy importante esto. Lo mismo en las funciones proposicionales. Si después le vamos a chequear, recordar que cuando reemplazo la X por un elemento del conjunto se tiene que transformar en proposición. Acá simplemente hay que chequear que sea un enunciado verdadero o falso. Bueno, vamos definiendo las otras. Algo de este ejercicio. Nosotros generalmente las definimos en afirmativo, ¿sí? Muchas veces cuando dice, no sé, no me voy a tomar el subte, ya la defino, me voy a tomar el subte, ¿sí? Acá no aparece con el no, pero justamente acá habla de tener el cabello recogido y acá el cabello suelto. Entonces, a la que la llamamos sin la negación, puede ser cualquiera de las dos, no hay problema. En general, si en algún ejercicio dice no salgo de casa, ahí la llamamos salgo de casa y después la niego, ¿sí? Pero acá no hay problema con eso. Entonces, como uno realmente lee en orden y lo va definiendo también, por ejemplo acá podemos poner así, ¿no? Pero si yo la llamaba tengo el cabello suelto, no va a haber problema. Defino una y después la niego. Imagínense que acá decía bla 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 o no me pongo un gorro. Ahí sí, vamos a poner en afirmativo. Bueno, ¿alguna proposición simple más? No, no, no. No, No, porque ninguna. esta se refiere acá. Sí, le cambiaron las palabras, pero bueno, realmente aparecen las palabras textualmente, ¿sí? Entonces, ahí las tenemos. Bien, esta última es la conclusión. Lo marcan además, por lo tanto. Bueno, vamos a simbolizarlo. A ver, la primera,
¿Cuál operador va a intervenir? ¿Es un o, un i, un condicional, un bicondicional? Un condicional. Claro. ¿Y cómo nos queda? ¿Es entonces B? Exacto. Ahí tenemos la primera. ¿Qué más? D, entonces R o G. Muy bien. El antecedente es B, ¿sí? Ven la importancia de esa coma, ¿no? El hecho de usar barbijo implica alguna de esas dos acciones, o podrían ser ambas. Si ahora decía, cuando uso barbijo, llevo el cabello recogido, o me pongo un gorro ahí sin la coma y quizás más explícitamente ahí, cambia la idea, ¿no? Cuando uso barbijo, eso implica tener el pelo recogido. O sea, eso es verdad o llevo el gorro. En general eso no hay problema. Ven que ahí lo aclaran bien con la coma. Entonces, y ahí no hace falta poner paréntesis. Sí, porque primero se hace el o y después el condicional. Pero recuerden que no hay problema si acá ponen unos paréntesis para encerrar R o G. Entonces, aclara esas cositas porque si surge alguna duda con la simbolización puede ser algo de eso. En general no hay trampas, nada de ese estilo. Después, acá uní, ¿no? También podría venir con el pero, ¿sí? Conecta dos ideas. Acá tenemos... eh, esto era no R, ¿no? ¿Sí? Cabello suelto, no R. Y S, ahí tenemos las premisas y la conclusión es G. ¿Sí? De acá alguna pregunta. No, no. Nada más, te quedó una coma en el enunciado. Ah, sí, acá. Gracias. Sí, ahí está. Acá estaba viendo, un segundo, a ver. No, estaba chequeando algo. No, ahí ya está. Bien, perfecto. Simbolizamos el razonamiento. Y bueno, a ver, como prefieran, ¿quieren hacerlo? Sí, les doy unos minutos. Vamos a aprovechar justamente. Yo sé que muchos quizás, por el motivo que sea, no tienen tanto tiempo para practicar en la semana, o quizás están cursando varias materias, o ahora que los ingresantes tienen física en primero, aprovechen este momento para, bueno, practicar con este ejercicio de examen, ¿sí? Y después corregimos. Cualquier duda vayan preguntando, ¿sí? Si quieren pueden ponerla en el chat, ¿sí? Así no spoileamos. Pero no sé, Juan, no se me ocurre qué hacer o me trabé. Pero aprovechen ahora para ir practicando. Enfrentarse al ejercicio, porque los de examen van a ser así, ¿sí? Bueno, cualquier cosa me avisan. Acá ya directamente, sí, además va a ser válido. No armo el condicional, ¿sí? O sea, empiezo a jugar con esto. Esto es falso. Y ahora estas premisas que estarían conectadas con el i tienen que ser verdaderas. Entonces, buscamos alguna que ya nos dé información. Por ejemplo, la tercera. S tiene que ser verdadero. Y acá toda esta tiene que ser verdadera porque es un i, o sea que el valor de R tiene que ser falso. Luego, podemos ir, por ejemplo, a ver, de S, ya sé que S es verdadera. B verdadera. Y analizamos la última, a ver. Acá la última, usemos otro color. B es verdadera. ¿Sí?
Ahora, una forma de verlo. R y G, ambas son falsas. O sea que cuando la conclusión es falsa, no todas las premisas pueden ser verdaderas en simultáneo. Ya esa es la idea, más allá de después cómo uno lo formaliza. ¿Se entiende? Cuando la conclusión es falsa, no las tres premisas en simultáneo pueden ser verdaderas. Es imposible eso, ¿no? Sí. Por eso es válido. ¿Sí? Y si no, uno dice, esta es falsa y la última lo obligo a que sea verdadero, pero ahí tengo justamente el absurdo. Ven que este razonamiento tiene tres premisas, no es tan rápido de ver que se desprende. Si puedo llegar a no a G, ahí vimos que es válido y ya me concentro en la demostración. Bueno, con esto, ¿cómo le fue? ¿A alguien le cuesta? ¿Sale esta parte? Claro, Lucas, puede pasar eso, porque quizás vos la que analizaste a lo último es otra premisa. O ves que yo acá arranqué por B, ¿no? Vos fíjate, si yo trabajaba lo último con este condicional, pero partía de acá. R o G, ambas eran falsas, ¿no? Entonces yo ahí que voy a tener que pedir que B sea falsa. Es otro absurdo. Sí, el absurdo no siempre es el mismo. Está muy bien la pregunta, sí, sí. Entonces, bueno, vamos a demostrarlo. A ver. Yo ahí voy borrando, fíjense a ver qué se puede desprender. Acá tenemos mucho para usar, ¿no? Porque tenemos tres premisas, pero acá encima tengo un y. O sea, voy a poder usar las primeras dos y voy a poder usar no R y también voy a poder usar S. Tenemos 4 para usar, más todo lo que vamos a seguir obteniendo. Bueno, veamos entonces, a ver, ¿qué podemos hacer? MP entre el 1 y el 5. Muy bien. S implica B, S es verdadero, B también. Muy bien, ahí también lo puse en el chat. Nuevamente, modus ponens. B implica la disyunción y ya sabemos que B ocurre. Entonces esta disyunción tiene que ser verdadera. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Alguna pregunta? Me perdí. ¿Cómo sacaste B, perdón? B acá tenemos, ya te digo, 1 y 5 nos dijeron S implica B y sabemos por la 3, ¿no? Porque es un I, que S sola también es verdadera. Entonces como S implica B, si pasa S pasa B, ¿no? Entonces pasa B. Ah, ok. Que es la primera que tiene, ¿no? El modus ponens. Yo hice un silogismo hipotético, ¿está mal? No, muy bien, justo le iba a nombrar otra forma, así usamos esta regla que acá no hace falta, pero en otros ejercicios hay que usarla sí o sí. Vamos a poner acá otra forma. A ver, vamos a poner 6'. Está muy bien. C implica B. B implica esto. Entonces S implica la disyunción. ¿Sí? Y luego por modus ponens, acá vamos a poner silogismo hipotético 1 y 2. Y acá tenemos modus ponens 5 y 6' sería. Ven que hay distintas formas. Ven que justamente no va a haber una sola forma. ¿Sí? ¿Quedó claro eso? Sí, silogismo hipotético. Muy bien, sí, sí. Entonces, ¿qué más? Yo hice condicional
del 7. La Bien, equivalencia. no hace falta, pero está bien. Si vos haces condicional te queda no R, entonces G. Y por modus ponens llegaste a G. Claro, con el 4. Perfecto. Y si no, es un paso menos. G por silogismo disyuntivo. Pero ven que hay muchas formas. ¿Se acuerdan el motivo? Porque esas tres reglas están disfrazadas. Es casi la misma. ¿Sí? Perfecto. Si vos lo haces así, hacías un paso más, pero llegaste. Sí, lo importante es que esté bien. Nunca les van a pedir la eficiencia, ¿sí? Que esté optimizado. Lo importante es aplicar todas cosas válidas. Nada de contrario, nada de recíproco. ¿Sí? Perfecto. Bien. ¿Alguna pregunta? No, ninguna. Bueno, entonces vamos a pasar a los categóricos. En la cursada me parece que poquitos cursos. Ya algunos cursos vienen los categóricos, el último concepto, Sí, Sí. donde se agrega para todo y existe. Ok. Entonces, vamos a verlo ahora. Bueno, quienes no, seguramente quienes cursan mañana o pasado no lo vieron, pero bueno, vamos a introducirlo, ¿sí? O quizás otros lo ven la próxima semana. Bueno, acá ejercicios y esto hay que practicar mucho, que seguro les van a tomar. Pero es eso, ¿no? Primero simbolizarlo y después, bueno, ver justamente si es válido o no y después demostrarlo. Bueno, ahora se van a sumar los cuantificadores y se llaman razonamientos categóricos. Por ejemplo, vamos a tener algo de esta forma, ¿sí? Vamos a cambiarlo, a ver, lo voy a hacer, perdón, cambio acá, vamos a hacer así. Vamos a hacer algo más sencillo. Bien, a ver, tenemos este razonamiento, miren, nos dice, para todo elemento, P implica Q, ¿sí? O sea que todo elemento que cumple con P tiene que cumplir con Q, con esta función proposicional o predicado. Por ejemplo, no sé, X es par, X es múltiplo de 3, ¿sí? Hay al menos un elemento que cumple con P. Por lo tanto, hay al menos un elemento que cumple con Q. Leyéndolo así, ¿qué les parece? ¿Es válido? ¿No es válido? Todo elemento que cumple con P cumple con Q. Luego hay un elemento o al menos uno que cumple con P. Por lo tanto, todo elemento, perdón, hay al menos un elemento que cumple con Q. Sí, ¿no? sí, parecería. Claro. Parecen así. Y seguramente, o sea, o mejor dicho, el elemento que cumpla con Q, ¿cuál va a ser? El elemento que cumple con P, ¿no? Ya que este elemento, que es un existe, ahora charlamos esto, es un en específico, no es cualquiera. Pero el que cumple con este, y teniendo en cuenta esta regla universal, vamos a desprender esto. A ver, este razonamiento es válido, vamos a demostrarlo y ver justamente estas reglas que se agregan. Entonces, cosas a tener en cuenta. Primero hay que particularizar existencialmente. Ahora les explico por qué. Busco la premisa que no se cumple con todos los elementos, que se cumple con uno o con más de uno, pero no con todos. Y es como que yo le digo, bueno, a ver, dame un elemento tal que verifiques. Entonces, no sé, de un elemento, no sé, hay un conjunto con varios elementos y me dice, mira, con la A yo verifico. Esto es lo que se llama particularización existencial. Hay al menos un elemento que cumple con P de X. Ok, lo llamo A. Luego voy a la 1. Y la 1 me dice, no te preocupes porque yo cumplo con todos los elementos. O sea, yo te garantizo que cumplo con A. Es muy importante esto, poder particularizar las premisas en el mismo elemento. Porque imagínense, si yo tengo esto,
QDB. Yo acá no puedo aplicar modus ponens, porque justamente está evaluada para distintos elementos. B cumple con el condicional y luego A cumple con P, pero yo no puedo desprender ni Q de B ni Q de A. Es decir, cuando uno está demostrando en razonamientos categóricos, primero que hay que tener en cuenta, quiero evaluar en el mismo elemento. Entonces, vamos a ver qué pasa si estos pasos estaban al revés. ¿Sí? O vamos a hacerlo en otra hoja y ya luego terminamos la demostración, que es aplicar modus ponens, ¿no? Pero a ver, voy a borrar esto. Imagínense que yo primero particularizo universalmente. Voy a la primera premisa, ¿qué tal? Me dice yo cumplo con todos los elementos. Yo le digo, ok, yo necesito uno. Ok, te doy este. Lo llamamos A. Sí, realmente usamos esta letra, pero bueno, es un elemento. Voy al existe y me dice, mirá que yo no cumplo con todos los elementos. ¿Sí? O sea, me dice, no, yo no te puedo garantizar que cumplo con A. Yo, por ejemplo, cumplo con B. Porque se acuerdan que en un razonamiento válido uno ve todas las formas de hacer a todas las premisas verdaderas. ¿Sí? Y ahí está el inconveniente. Por eso, esto es muy importante, es muy conceptual, la particularización existencial es lo primero que hay que hacer. ¿Sí? Esto está mal. Perdón, esto no está mal. No hay problema con esto. El tema es que yo de acá no puedo hacer nada más. No puedo usar modus ponens. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que a veces pasa. Uno en estos ejercicios va a querer tener la misma letra. Entonces, quien hace primero la particularización universal y luego la existencial, es raro que le cambie la letra, porque si no, uno no haría esto, ¿no? Entonces, lo que tienen que tener mucho cuidado es esto. Evaluarlas en el mismo elemento. Esto es lo que está mal. ¿Sí? ¿Se entiende? Yo voy a la primera y me dice, yo cumplo con todos los elementos, pero agarra uno. Lo llamamos A. Y yo después no puedo garantizar que la segunda sí o sí se cumple para A. Por eso me cambia de elemento. Entonces, aunque ustedes hagan el razonamiento y lleguen a la conclusión, si estos pasos están al revés, ya les van a bajar puntos. ¿Sí? Entonces, cuidado con esto. ¿Se entiende por qué primero hay que particularizar el existe? Sí. Esto está bien, pero es innecesario, no sirve. Entonces, es raro que haga esto en un examen. Entonces, bueno, nos quedamos con esta idea. Primero, la particularización existencial. Bien. Y entendiendo esto de los elementos, ¿sí? Después uno puede razonar justamente, valga la redundancia, razonamientos más complicados, un poquito más tramposos, pero bueno, más adelante los veremos. Entonces, correctamente hago las particularizaciones y ahora el ejercicio es como si yo tuviera un razonamiento no categórico. Es decir, hago modus ponens y obtengo Q de A. Entre 3 y 4. Y ahora aplicamos, ¿sí? Ya la 1 la usamos la 2, usamos la 3. Se cumple para un elemento, puedo generalizar. ¿Se entiende? La número 4 es como decir, ok, el 3 es primo, hay al menos un número primo. Que así se suman 4 nuevas reglas de inferencia, pero recuerden, esto no hay que estudiarlo en memoria, ¿sí? Justamente la idea es comprenderlo de esta forma y después también va a ayudar para la continuación de la materia. Acá lo que hicimos justamente fue generalizar existencialmente, a partir de un caso concreto. ¿Sí? A es justamente un elemento particular, específico. Es el que cumple, este existe. Esto en 5. Bueno, y acá es la misma idea, obtuvimos exactamente la conclusión. Tenemos un razonamiento válido. ¿De acá alguna pregunta? Particularización es como sacar el cuantificador y generalizar lo agregamos, ¿no? Realmente es lo último que hacemos y la particularización al inicio. A ver, ¿alguna pregunta de esto?
¿Sí? ¿Queda claro? Sí, ¿Sí? sí. ¿No se entendió? Sí. Como dice una profe, se desmayaron. ¿Se va entendiendo? Vamos a ver otro entonces. A ver. Bueno, acá es lo que estuvimos charlando. Y vamos ahora... Ok, vamos con este. No se suelen tomar, pero lo importante es entender el concepto, ¿sí? Más allá de que después ustedes van a empezar a hacer los de los parciales, son muy mecánicos, ¿sí? Realmente tienen todo para todos, un solo existe, conclusión existe, por eso este no se suele tomar. Pero vamos a ver algunos más específicos para entender bien el concepto, ¿sí? O por si justo les toman alguno más complicado. Es la misma idea. Todo elemento que cumple con P cumple con Q. Hay al menos un elemento que cumple con P. Pero nos preguntan si se puede garantizar que todo elemento cumple con Q. Olvídense de las reglas, especialmente si las tienen muy mecanizadas. ¿Qué les parece en principio esto? Que no se podría garantizar. Claro, porque o sea, acá nos dicen todo elemento y acá hay uno solo. O sea, acá uno puede ir viendo que si esto fuera para todo, ahí sí sería válido, ¿no? Si los dos son con para todo. Pero acá teníamos un existe. Vamos a ver qué pasa cuando uno lo desarrolla. Sí, por eso como les decía, esto no hay que estudiarlo en memoria. A ver, hasta el paso 5 es lo mismo, ¿no? ¿Sí? Particularizo primero el existe, luego el universal, pero ¿se acuerdan que yo les dije que este elemento A es un elemento particular, no genérico? ¿Por qué? Porque vino de un existe. Es uno específico. Cuando es genérico es como no importa quién es como el representante del equipo. ¿Sí? Entonces, Q de A se cumple, pero para un elemento particular. Entonces, acá lo que no podemos hacer es generalizar universalmente. Esto que uno podría tentarse a hacer está mal. Ahí vemos por qué. Este es el motivo, porque es un elemento particular. Esto es lo que dice la regla que nos falta. Ven acá que aclaran, A es genérico. Juan, ¿cuándo un elemento es genérico? Cuando siempre vino el para todo. Ni bien yo particularizo existencialmente, ese elemento deja de ser genérico. Era un específico, ¿se acuerdan? Yo te doy este porque yo no cumplo con todos. Ahí está el tema. Es decir, que uno no puede generalizar universalmente siempre. Sí, uno puede generalizar existencialmente siempre. La mejor idea, yo creo, para entender el 2 es lo siguiente. Imagínense si ustedes al profe de análisis le dicen, profe, yo descubrí que el 5 es primo. Por lo tanto, todos los números son primos. Ese es el error que estamos cometiendo en el número 6. ¿Sí? Entonces, bueno, acá uno puede decir, ok, entonces yo no puedo llegar a la conclusión. Vamos ahora a ver cómo se justifica que el razonamiento es inválido. Lo que voy a agregar, sí, es que si fuera todo con para todo, ahí sí es válido. Ustedes pueden generalizar universalmente cuando el elemento es genérico, es decir, siempre vino del para todo. ¿Sí? Entonces, eso que es más conceptual. ¿Dudas? Yo tengo una duda, pero es más que nada cómo se lee. Ahí dice para todo X, ¿y cómo se leerían esos dos puntitos? Es más Tal que que... nada. Ah, ok, Sí, gracias. para todo X, tal que P de X implica Q de X. Después igual, cuando el razonamiento venga en forma de texto, puede ser, no sé, por ejemplo, a ver, podemos tomar alguno acá. Todo cliente del banco tiene el pago de la tarjeta al día, algo así. ¿Sí? Por ejemplo acá, todas las personas que pueden viajar harán las maletas. Ahí tenemos un condicional genérico, ¿no? Para todo X, B de X implica M de X. ¿Sí? Entonces, bueno, entonces esto no se puede hacer.
el paso número 6. Bueno, entonces, ¿cómo justificamos que un razonamiento es inválido? ¿Qué nos decía la definición? Que de premisas verdaderas no se puede llegar a una conclusión falsa. Exacto. De premisa... No, No, perdón, ese era el dije válido, ¿no? razonamiento válido, perdón. De premisas verdaderas obtenemos la conclusión falsa, ¿no? Sí. Entonces, primero acá claro, este es válido. Sería particularización universal en ambos, modus ponens, generalización universal. ¿Sí? Creo que no hace falta hacerlo. Me interesa ahora que suele costarles un poquito más el tema del contraejemplo, porque es algo más específico. Uno lo tiene que inventar. Es muy raro que dos personas tengan el mismo contraejemplo. A ver. Si todavía no quedó muy claro que este razonamiento es inválido con el contraejemplo, que es la única forma para justificar bien que es inválido, uno tiene que hacerlo sí o sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es definir funciones proposicionales. ¿Sí? ¿Se acuerdan el último ejercicio que hicimos la clase pasada que alguien me había preguntado? Que trabajamos así, dimos un contraejemplo. Bueno, es la misma idea. Entonces, funciones proposicionales. Yo recomiendo, el contraejemplo puede ser de cualquier cosa, números, ¿sí? Series, pero realmente podemos hacer así. X es par, X es múltiplo de 3 o no sé, X mayor que 5. ¿Sí? Lo importante acá que se fijan mucho, tienen que estar definidas correctamente. Cuidado porque esto pasa mucho. Es par, ¿sí? Les van a poner mal. Sin el verbo, ¿sí? Realmente esos escenarios. ¿Cómo chequeo que esto está correctamente? Cuando, recordando la definición de función proposicional, reemplazo x por un elemento del conjunto, acá por un número, y tiene que transformarse en proposición. ¿Sí? Siempre hay que chequear eso. Es muy importante porque es justamente el diccionario, ¿sí? Es como la base de lo que estamos armando. Es como que alguien programe algo y ya las librerías están mal definidas, las variables hay problemas, ¿no? Hay una numérica y le pusimos una palabra. Por eso esto depende del docente, pero les pueden bajar bastante puntaje. Entonces, acá el diccionario antes estaba formado solo por proposiciones simples, ahora está formado por funciones proposicionales. Pero se acuerdan que justamente es una función. En una función siempre interviene al menos un conjunto. El conjunto referencial, que es básicamente como sería el dominio. ¿Sí? En este caso, nosotros vamos a poner un conjunto con números específicos. ¿Sí? Dale, retomamos eso. Lo que pasa acá, ¿sí? Es que vos me decís, ok, modus ponens. Claro, pero esto de acá, el QDA, vos lo podés garantizar, hasta el paso 5 está bien, ¿sí? Pero este QDA vos lo podés garantizar solo para un elemento, para el elemento que verificaba acá. Entonces nosotros en el contraejemplo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a poner algunos elementos, que obviamente tienen que cumplir con esto, porque es un para todo, pero vamos a poner elementos que no cumplan con P de X. Entonces justamente esos elementos que no cumplen con P de X, no necesariamente van a tener que cumplir con Q de X. ¿Sí? Acordate de eso. Este elemento es uno en concreto, es el elemento que cumple con el existe. En cambio acá yo estoy obligando que todos los elementos cumplan con P. Por lo tanto, ese Q de A sería verdadero para para cualquier elemento. Cual elemento es genérico es como que yo puedo poner cualquiera al conjunto. ¿Sí? Por eso no es válido. Igual creo que ahora con el contraejemplo se entiende mejor, si no es medio abstracto. Ahora avísame si queda claro, ¿sí? Entonces, tenemos que premisas verdaderas y conclusión falsa. Bueno, a ver. Esto del conjunto referencial es mostrar, bueno, un conjunto específico para mostrar que refuta la validez de este razonamiento. Entonces, recuerden que todos los números pares deben ser mayores que 5 y que tiene que haber al menos un número par. ¿Cuál ponemos primero? 6. Claro, muy bien. Vamos a ver algunos casos.
Por ejemplo, si yo pongo 2, porque digo que esta tiene que ser verdadera, después veo que no cumple con la primera, porque es par y no mayor que 5. Entonces ya tengo una premisa falsa y no me sirve para el contraejemplo. Eso ten en cuenta. Entonces, es como que uno tiene que ver todo, no solo una de forma aislada, sino ir viendo así como una vista más genérica. Ok, necesito un número par, pero además la 1 me pide que sea mayor que 5. Muy bien, 6. Con esto ya podemos decir que es inválido. Vemos la conclusión. No. Claro, porque No, dice todos los números son mayores que 5, sí. Entonces, listo. Todavía no puedo decir que es inválido. Y cuidado con decir que es válido. Es lo que nos pasó en el método directo. Agarré solo un caso y que un caso solo sea verdadero no me garantiza que se cumple para todos los otros casos. ¿Qué pasa si nuevamente pongo el 10? Es un número par y es mayor que 5, pero no me sirve. Entonces lo sacamos. Este está de más. ¿Qué hay que hacer? ¿Podría ser 7? algo falso. Exacto. Para que pese a falso. Totalmente. Y miren, vamos a relacionarlo a ver si ayuda a entenderlo mejor. Si yo todos los números que pongo acá son pares, es como que estoy considerando que la segunda premisa se cumple para todo. Y esto dijimos que es un razonamiento válido. Por eso si yo pongo todos números pares, nunca doy el contraejemplo. ¿Ven cómo todo se relaciona? Ahora, justamente, Juan, acá en la segunda premisa, tenés un existe. No se tiene que cumplir para todos los números. Entonces es muy probable que para dar el contraejemplo tenga que tomar un número que no cumpla con P de X. Entonces tomo un número que no sea par. Y obviamente tengo que analizar la conclusión, porque yo podría poner el 3. Las premisas son verdaderas. Ah, perdón. No, está bien, lo dije al revés. Ustedes me dijeron el 7, ¿no? Premisas verdaderas. Esta es verdadera por antecedente falso, ¿no? Sí, pero acá la Claro. conclusión sigue siendo verdadera. O sea que el 7 mucho no aporta, ¿no? ¿Se ve eso? Las dos premisas son verdaderas. Es verdad que los números pares son mayores que 5 y que hay al menos un par. Pero todos los números son mayores que 5, sí. Todavía no encontramos el contraejemplo. Entonces acá, ¿qué podemos poner? 3, 1. A ver si ahora funciona. La primera premisa es verdadera. Sí, porque el antecedente sigue siendo falso. Muy bien. Los números pares son mayores que 5. Los que no son pares no nos interesan, ya cumplen con el condicional. La segunda es verdadera. Se cumple con el 5. Acá yo, por ejemplo, lo justifico así, con palabras, pero también pueden poner el valor de P de 5 es verdadero. Eso cada uno vea cómo lo hace el profe, pero de esta forma va a estar bien porque justamente es darle un cierre. No hay una sola forma, ¿sí? Entonces, y ahí tenemos la conclusión. Es falsa, ¿no? ¿Por qué es falsa? El 3 no es mayor que 5. ¿Sí? A ver, ya que estamos para practicar, vamos a refutar la conclusión. ¿Cómo era la negación de para todo x, q de x? Existe X tal que no Q de X. Claro. Ven que con esto la refuto. Perfecto, tenemos al menos un número que es menor o igual que 5. Claro, el 1, el 3, el 5 también servía como contraejemplo. ¿Sí? Entonces, bueno, y ahí ya está. Finalmente, de premisas verdaderas se obtiene una conclusión falsa. El razonamiento es inválido. Es la única forma de justificarlo. Finalmente, no es válido. El razonamiento es inválido. ¿Sí? Entonces, primero, ¿alguna consulta de esto? Si es un contraejemplo, un caso concreto.
Es muy probable que cada uno haga uno distinto, ya sea porque usó distintas funciones. Repito, no se las compliquen, x es par, x es múltiplo de 3, x es mayor que 5. Y después, bueno, pone algunos números. En algunos ejercicios solo con un numerito ya pueden dar el contraejemplo. En otros con 2 o 3 ya están. Generalmente con 2 o 3 elementos ya uno puede dar el contraejemplo. Verificar la validez en estos ejercicios no es tan sencillo como cuando no habían cuantificadores, que podías aplicar el segundo método, el del condicional asociado, para ahí ya determinar si el razonamiento era válido o no, ¿no? O sea, como que acá hay que, no sé, usar más la intuición tal vez. Sí, exacto, porque cuando nosotros tenemos cuantificadores, no es en un caso concreto, como los que hacíamos nosotros o los que están en la guía, donde no sé, todo le sucede a Pedro. Entonces, claro, por eso matemáticamente no es un tema de cátedra, uno no puede aplicar los otros métodos. Porque, o sea, uno por supuesto que puede decir, che, esto es verdadero o falso, porque es una proposición, pero esto depende de ya elementos, y cuando aparecen elementos aparece un conjunto. Por eso matemáticamente no podemos usar ni el condicional asociado ni el directo. Ahora rapidito, sí, lo hacemos rápido porque ya me tengo que ir, pero les voy a dar un truco que suele servir para descubrir si es válido o no, eh, sin empezar a demostrar. Esto de, me tiro la pileta, pero no sé si hay agua. ¿Sí? Pero de a poco, ¿sí? Es el último tema. Ahora igual vamos a ver ese de acá. Entonces, sí, puede ser. A ver. En la conclusión, ¿no? Sí. Ahí está. Esto, ah, no. No, acá. Acá es... esto es verdadero. Esto es verdadero. No, creo que está bien, ¿no? A ver. O hay un error. A ver, puede ser. Acá negué la conclusión, ¿no? Y acá P de X. Ah, acá está el error. Se cumple con el 6. Ahí está, ¿no? Ah, no, no, perdón. No, esta es X es par. Esta es verdadera, se cumple... Con el Ah, no, 6. está bien, sí. Ahí está. Era eso, ¿no? ¿O algo más? Porque acá dijeron un nodo Q, pero... Ah, perfecto. Sí, ahí está. Gracias, gracias. Muy bien. Entonces, bien. Vamos a ver uno más. A ver, para que yo les pueda decir este truco, ¿sí? Bien. Es este de acá, ¿sí? Por un tema de tiempo, la demostración se las dejo para ustedes, pero les voy a explicar cómo darnos cuenta que es válido. Sí, vamos a hacer este ejercicio, que es de la jefa de cátedra. A ver, tenemos, primero hay que buscar cómo definir el conjunto, lo genérico. ¿Sí? O sea, por ejemplo, acá uno lee que siempre se refiere a un cliente del banco y después nos habla uno específico. ¿Sí? O no sé, acá lo mismo, siempre nos habla de socios de un club. ¿Sí? Entonces, bueno, acá vamos a poner X tal que X es una persona. Ese es el conjunto universal. Luego, vamos a definir las funciones proposicionales. Tenemos v de X, X puede viajar. M de X, X hará las maletas. D de X, X saca dinero del cajero. Y ahora aparece un elemento específico. Luis, hay que definirlo. Y aprovechamos y lo abreviamos. ¿Sí? Entonces, L pertenece al universal. Vamos a simbolizar, a ver, la primera creo que no hay dudas. Quienes viajan hacen las maletas. Es un condicional porque no dice todas las personas viajan y hacen las maletas. Esto de acá, que suele generar dudas, dice, si una persona no puede viajar, sacará dinero al cajero. ¿Para todo o existe? ¿Existe?
A ver, ¿es algo genérico o que se aplica para cualquier persona que puede o no viajar? Ah, Cualquier cualquier persona, persona ¿no? que no puede. Claro, ese sí es medio tramposo, pero hay que pensarlo un ejemplo, ¿no? Por ejemplo, no sé, si algún alumno en, no sé, en sistemas y negocios, creo que se llama ahora, tiene todo satisfactorio, ¿no? Es como, lo mencionan así, pero es algo genérico, ¿no? Si alguien tiene un 5 y en el otro un 7 puede complementar, justamente es genérico. Si no puede viajar, sacará dinero. Luis no sacó dinero del cajero. Bueno, ya lo evaluamos en L. O sea, un ejercicio muy similar hubiera sido poner acá, ¿no? Hay al menos una persona que no sacó dinero. Acá directamente tiene un nombre en concreto, ¿sí? No cambia mucho. O sea, la tercera premisa la podemos pensar como un existe. Al menos una persona hizo las maletas y pudo viajar. Bueno, queremos ver si es válido o no. Y acá uno dice, bueno, o lo empiezo a demostrar de una, pero quizás es inválido. Bueno, ¿cuál es el truco? Tomo al elemento que cumple con el existe, porque a ver, si el razonamiento es válido, en la mayoría de los casos, porque no van a tomar algo medio tramposo, si esto llega a ser válido, se va a cumplir para Luis. Porque, o sea, Luis cumple algo específico y además cumple los para todos. O sea, básicamente Luis cumple con todas las afirmaciones que nos dicen. Entonces, atención con esto que acá está la clave. Yo de Luis ya sé que no sacó dinero. Y ahora lo que hago justamente, empiezo a aplicar las reglas de inferencia, que justamente, eh, no lo vamos a hacer formalmente, pero es justamente lógicamente. Y además acá, como tenemos el texto, nos puede ayudar más. O sea, si no tuviéramos el texto, porque nos tomaron el razonamiento así, decimos, no B implica D, pero Luis no cumple con D. O sea, no va a cumplir con esto. Porque, o sea, no cumple con no B, o sea, cumple con B. Y si no nos ayudamos que tenemos el texto acá. Si una persona no puede viajar, saca dinero. Luis no sacó dinero. No puede viajar. ¿Sí? O sea, justamente es como el formalismo de la regla de inferencia lo llevamos al lenguaje cotidiano. A ver, Luis, ¿tiene que hacer las maletas o no tiene? Acá tenemos la número 1. Todas las personas que viajan, que pueden viajar, hacen las maletas. Perdón, acá me confundí yo. Esto es Sí, viajar. no podría viajar, claro. Sí, sí, ahí está. Si no puede viajar, saca dinero. ¿Sí? Si no puede viajar, saca dinero. No sacó dinero, puede viajar. Luego, cuando lo demuestren por regla de inferencia, al usar modus tollens, les queda no B corta, DL. Y por Per- doble negación, BDL. perdón, ¿por qué puede viajar? Acá nos dice, si no puede viajar, tiene que sacar dinero. Si no puede viajar, tiene que sacar dinero. Él no sacó dinero. O sea que el antecedente no se cumple. O sea, puede viajar. ¿Sí? Porque justamente, acá decía, no puede viajar, o sea, si no puede viajar, tiene que sacar dinero, pero él no sacó dinero. Entonces no se está cumpliendo el antecedente. Lo que confunde un poquito es que las dos premisas tienen cosas negadas, pero miren, cuando después lo demuestren, es modus tollens con involución. Hacemos este paso para que se entienda mejor eso. ¿Qué me dice el modus tollens? Que cuando no cumple el consecuente, el antecedente no sucede. Sí, después vamos a ver que eso se llama condición necesaria, el consecuente. Ahí tenemos el modus tollens, ¿queda claro eso? Y si no, lo que pueden hacer, no, mejor de esa forma. ¿Se entiende entonces que ahí hay un modus tollens? Sí. Lo que pasa es que marea más la negación, ¿no? ¿Sí?
Pero bueno, y si no, también ustedes pueden decir, ok, esto es verdadero. Entonces, esto es falso. ¿Cómo es que tiene que ser todo esto? Falso, ¿no? Como todo esto tiene que ser falso, B de L tiene que ser verdadero. Llegamos a lo mismo. Recuerden, pueden analizarlo con el lenguaje, así con estas oraciones, o directamente asignando los valores. Si no, no hace falta que estudien las reglas de memoria. Y por último nos decían, esta es más sencilla. Todas las personas que pueden viajar hacen las maletas. Luis puede viajar, hace las maletas. Muy bien. ¿Es un razonamiento válido? Sí, ¿no? Muy bien. Al menos una persona hizo las maletas y puede viajar. Sí, Luis. Luis cumple con la conclusión. Sí, finalmente el razonamiento es válido. Por supuesto que en el examen hay que demostrarlo. ¿Sí? Se los dejo para practicar. Pero bueno, con esto ya tenemos un método para darnos cuenta de la validez. ¿Sí? Hicimos todo el análisis en Luis, porque Luis cumplía con todas las premisas. Bueno, ¿de acá alguna pregunta? No. Perfecto. Entonces, después ya saben, les mando todo el material, ¿sí? Les voy a dejar acá algunos resueltos, ¿sí? Otros ejercicios. Después, como ya saben, tienen otros videos de Alicia, ¿sí? Ejercicios de examen. Acá también son casi todos de examen, no hay ninguno de la guía. Y por último, sí lo comento muy rápido, ya me tengo que ir, especialmente por si alguno va a arrancar en el curso de clases. Todavía no definí los horarios, ¿sí? En estos días lo voy a ir haciendo, que algunos me preguntaron, Juan, ¿ya arrancaron esas clases? Lo comento muy brevemente, ¿sí? Ahí como ayer estuve avisando, vieron que yo doy discreta, doy álgebra, también análisis 1. La próxima semana arrancamos con un curso de clases grupales, ¿sí? Ya el de discreta, mandé el cronograma, después mando de las otras materias. Van a ser clases para preparar todo el primer cuatrimestre, después en la segunda parte se repite. Bueno, son clases como esta, no es la misma idea, teoría desde cero, hacemos mucha práctica realmente de examen, así pueden hacer ustedes los ejercicios de la guía. Después a lo último les dejo compilados resueltos, ¿sí? En cada Power van a encontrar. Y después eso, ¿sí? El tema de los días se vota, o sea, no es que yo digo, bueno, para el de álgebra va a ser los martes y el que no puede los martes no puede asistir o tiene que ver la grabada. Por eso todavía no lo confirmé. Yo estoy viendo cuántos se suman. Si el de discreta seguro se abre, porque más o menos ya me escribieron 11 personas. El de análisis también. Ahí voy a ver si abro o no el de álgebra. Y después votamos. O sea, yo les mando los días que puedo. Y el día más votado, en ese queda la clase. ¿Sí? Después, para más info o el tema de aranceles, me preguntan en el privado. Yo siempre esto lo digo, o sea, no hay problema. Tuve varios alumnos que me comentaron, ok, Juan, quiero preparar la materia, ya sea parcial o final, pero mira, puedo abonarte solo 3 clases y arreglamos, me abonaba, no sé, 2 meses después, algunas clases venía de forma gratuita. O sea, lo importante es si realmente quieren, se comprometen con el curso, ¿no? Quieren asistir a las clases o necesitan un complemento, me escriben y el tema económico no hay inconveniente. ¿Sí? Eso lo charlamos para que no sea un impedimento. ¿Sí? No pasa nada, tuve alumnos que quizás o tomaron clases conmigo el año pasado, después tuvieron que preparar el final y les dije, bueno, vení acá a estas gratuitas, total, ya viniste a otras clases, con eso no hay problema, ¿sí? Por eso directamente me escriben al privado y lo charlamos. Bueno, eso. Espero que les haya servido la clase. Sí, ya los dejo porque me tengo que ir volando a otro lado. Y bueno, cualquier duda vayan consultado por el grupo. Ahí en ese cronograma yo ya puse unas clases gratuitas pero bueno, después seguramente, no sé si la próxima porque ya me llenaron de TPs, pero bueno, seguramente la otra ya iremos haciendo alguna de conjuntos y eso. ¿Sí? Bueno, buena semana y bueno, cualquier cosa escriban al grupo ahí si tienen dudas de ejercicios puntuales. Bueno,